Hola, bienvenidas a este nuevo video de mi canal de tejido. Hoy te voy a enseñar a hacer este punto, que vean qué bonito que queda en 2 agujas, y también te digo cómo lo puedes hacer en circular. Te voy a dar un tip porque es súper fácil de pasar a circular y para que lo puedas hacer para cualquier proyecto. Pero te invito a que te quedes al final del video porque voy a tener una sorpresa para ti. No te olvides de darle like al video, de comentar, de compartirlo, de activar la campanita, de suscribirte al canal, de si quieres unirte como miembro al canal para tener más contenido y detrás de escenas y PDFs y todo. Entonces te puedes unir desde el botón unirse que dice acá abajo, o apoyar este video desde el corazón de gracias. Bueno, entonces este punto se va a formar con 9 vueltas. Vamos a hacerlo en 2 agujas, ¿sí? Si lo vas a hacer en agujas circulares, lo único que tienes que modificar es que en las vueltas impares tejes derecho, nada más. De resto se teje igual. Entonces voy a montar un múltiplo de 8 más 4 puntos. Entonces yo voy a montar 28 puntos, que serían 8 por 3, 24, más 4 puntos, 28, y a eso le voy a sumar 2 puntos más para que sea nuestro punto de borde. Entonces voy a montar 30 puntos. ¿Sí? Móntenlos de la manera que ustedes quieran y volvemos. Entonces la primera vuelta va a ser toda en punto revés, menos el punto de borde. El punto de borde lo tejemos derecho y el resto en punto revés hasta el último punto, que también es el punto de borde, y lo tejemos del derecho. Bueno, acá terminé la primera vuelta toda del revés y el punto de borde al comienzo y al final en punto derecho. Ahora la segunda vuelta vamos a hacer el punto de borde, luego vamos a tejer 4 puntos del derecho, 3, 4 puntos del derecho. Después vamos a tejer 2 puntos juntos del derecho. Simplemente pinchamos por 2 puntos y los tejemos juntos del derecho. Y luego vamos a deslizar un punto como derecho. Vamos a tejer un punto normal y vamos a pasar este punto que deslizamos sobre el punto que tejimos normal. ¿Sí? Así. Y esto es lo que se repite. Volvemos 4 puntos, 2, 3, 4, 2 puntos juntos y deslizamos uno, tejemos el que sigue y pasamos el punto que deslizamos sobre el que tejimos, y así. Y volvemos otra vez 4 puntos, 2 puntos juntos del derecho, deslizamos, tejemos uno y lo montamos sobre otro. Y al final te van a quedar 5 puntos, ¿sí? Que serían 4 del derecho, y el punto de borde. La tercera vuelta se teje toda en revés, menos el punto de borde. Bueno, la cuarta vuelta tejemos 4 puntos del derecho, vamos a tener punto de borde, luego 4 puntos del derecho, 3, 4, y acá vamos a tejer un punto largo. ¿Qué significa eso? Que vamos a ir 2 vueltas abajo, o sea, esta es la primera vuelta y esta sería la segunda, y vamos a ir y vamos a pinchar entre en medio de las 2 disminuciones que hicimos. Vieron que acá se ve que tejí 2 puntos juntos del derecho y acá está la que deslizamos un punto y luego lo montamos. Entonces vamos a ir 2 hebritas abajo, o sea, vean, si ustedes les separan pueden ver que acá tienen una hebrita y acá tienen la otra hebrita. Vamos a pinchar debajo de esa segunda hebrita, si se ve bien ahí. Vamos a pinchar acá.
no acá arriba, sino acá abajo, 2 vueltas abajo, y vamos a hacer un punto largo. ¿Sí ven? Así dejamos una hebra larga y tejemos 2 puntos del derecho, y luego vamos a volver a entrar por ese mismo hoyito, por este mismo lugar, y vamos a tejer otro punto largo, así, ¿sí? Y ahí nos queda. Y luego vamos a tejer 4, acá vamos a volver a repetir 4 puntos del derecho, 4, y volvemos a buscar ese hoyito por donde tenemos que ir. Entonces pueden abrir y desde donde están 2 de estas hebritas hacia abajo, o sea, acá tienen una y acá tienen la otra, y entran por debajo de la segunda, o sea, esta es una, esta es la segunda, y acá abajo, y tejemos un punto largo, que quiere decir como que nos va a quedar, vieron, como una lazada más larga. Tejemos 2 puntos y volvemos a entrar por acá, que ahí ya es más fácil porque ya acá se nos abrió, y tejemos otro punto. Ahí tenemos 4 y volvemos de nuevo 4 puntos del derecho, volvemos a buscar dónde tenemos que entrar, son 2 hebritas hacia abajo, o sea, esta es una, esta, si lo abren acá, esta es una y esta es la otra, entonces entramos por debajo de esta segunda, ahí, y hacemos y tejemos 2 puntos, y luego volvemos a entrar por ese mismo hoyito y traemos otro, y esto se repite hasta que nos quedan 5 puntos, que tejemos 4 puntos derecho y el punto de borde al final. Ahora la vuelta 5 va a ser toda del revés. Esta vuelta 5 está al revés, teniendo en cuenta que estos 2 puntos largos también los tejemos del revés, ¿sí? Acá y acá tengo este otro punto largo que se ve así, lo tejo del revés. Y así por toda la vuelta. Bueno, ahora la sexta vuelta sí va quedando el punto, vean que acá ya se formó como nuestro primer motivo. Y ahora vamos a hacer la sexta vuelta hasta la novena, vamos a hacer lo mismo, pero vamos a intercalar estos motivitos, o sea, vamos a hacer uno acá, uno acá, uno acá y uno acá. Entonces vamos a empezar con punto de borde, esta es sería la sexta vuelta, un punto de borde, y acá inmediatamente vamos a tejer 2 puntos juntos del derecho, pinchamos por 2 puntos, tejemos, luego deslizamos un punto como derecho, tejemos el que sigue y pasamos este punto sobre este punto, ¿sí? Y acá tejemos 4 puntos del derecho. Cuatro puntos del derecho y repetimos 2 puntos juntos del derecho, deslizamos, tejemos un punto y pasamos uno sobre otro y tejemos 4 puntos. Vamos a tejer 2 puntos juntos del derecho, deslizamos, tejemos el que sigue, pasamos uno sobre otro y tejemos 4 puntos. Y al final, que nos quedan 5 puntos, repetimos solamente la parte en que tejemos 2 puntos juntos del derecho, deslizamos, tejemos un punto, pasamos uno sobre otro y tejemos el punto de borde. Ahora la vuelta 7 es toda del revés. Ahora la vuelta número 8, tejemos el punto de borde. Inmediatamente vamos a tejer un punto largo, que acuérdense que es 2 rayitas, o sea, 2 de estas hebritas de acá adentro hacia abajo, o sea, no es este hueco sino el que sigue hacia abajo. Separamos una hebra, es esta,
La segunda es esta y paso por debajo de esa segunda. Traigo el hilado, dejo un punto largo y dejo 2 puntos del derecho y luego vuelvo a entrar por esta, por el hoyito y saco otro punto. Y luego dejo 4 puntos del derecho. 3, 4. Y volvemos a repetir. 2 rayitas abajo, o sea, no esta, sino por debajo de esta segunda. Entramos, traemos hebra, tejemos 2 puntos, volvemos a entrar por ahí, traemos hebra y 4 puntos. Y volvemos acá. Pasamos por 2 rayitas antes, traemos hebra, 2 puntos, hebra y 4 puntos derecho. Y al final, que tenemos 3 puntos, vamos a volver a hacer lo mismo. Entramos por acá, traemos hilado, hacemos 2 puntos, volvemos a entrar por ahí, traemos hilado y un punto derecho de borde. Y la vuelta 9, que sería la última, sería tejer todo del revés, acordándose de que esas hebras largas acá también pues se tejen normal del revés. Entonces estas son las 9 vueltas que se repiten, pero en realidad la primera vuelta no la repetimos. La repetimos desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 9. ¿Sí? Entonces acá, digamos, empezaría a tejer 4 puntos derecho, una disminución, otra disminución, ¿sí? Que eran 2 puntos juntos del derecho, deslizar, tejer un punto y pasar este sobre este y luego 4 puntos derecho. Entonces se empieza por la segunda vuelta y se repite de la segunda a la 9ª vuelta las veces que ustedes quieran. Bueno, acá tejí un poco más y vean cómo queda de lindo este punto. Es súper sencillo de hacer, súper lindo para aplicarlo en cualquier tejido. Y ya saben que si lo quieren hacer en circular, simplemente las vueltas impares las hacen del derecho. Y listo. Entonces te invito a que lo practiques, hagas una muestra como estas, practiques el punto. Porque te cuento que a partir de la próxima semana vamos a empezar un proyecto súper bonito con este punto. Va a ser un cardigan, ¿sí? Un suéter que es abierto con botones, top down con agujas circulares. Así que teje una muestra con el material que tú quieras porque te lo voy a enseñar a hacer a medida. Entonces elige el material que más te guste, elige las agujas adecuadas para ese material, para ese hilado. Y tráete un cuaderno, una calculadora, marcadores de puntos porque te voy a enseñar a tejerlo a medida. Así que bueno, te espero en el próximo video para que empecemos a tejer este cardigan. Y te invito a que si te gustan todos mis videos y quieres participar en este, que va a ser una especie de teje juntas por acá por YouTube, entonces que te suscribas al canal, que comentes, que compartas este video para que otras amigas y amigos tejedores se enteren de este proyecto que vamos a empezar a tejer juntos. Y también me gustaría saber y que me dejes en comentarios en qué horario y qué día te gustaría que subiera esta nueva serie de videos. Si está bien ahora esto en los domingos, si te gusta este horario o si prefieres otro horario que te quede mejor. Entonces igual lo pueden ver cuando quieran porque el video va a quedar ahí en el canal siempre, los videos siempre quedan ahí. Pero para saber tu opinión acerca de los horarios y los días en que te gustaría que suba mis videos. Así que te espero en comentarios y nos vemos entonces en el próximo video.